Hola a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy, como se ve aquí en la portada, vamos a hablar de proporcionalidad, ya que sería una de las clases de matemática dentro del contexto del temario de la paz, por supuesto. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de qué es la proporcionalidad, como dice el título, todo en su justa medida. Ahí hay un parrafito, ¿cierto? Un poco que nos cuenta de las aplicaciones. La proporcionalidad es súper importante, muy importante. Es una de esas materias que los va a acompañar incluso en ramos científicos de física y particularmente en química. Personas interesadas en el área de la salud tienen constantemente que preparar medicamentos o trabajar con el mundo de las concentraciones, disoluciones químicas, ¿ya? Y tienen que tener muy claro estos conceptos. La famosa regla de tres. ¿Qué pasa si el medicamento viene, no sé, en medio litro, pero yo tengo que administrar 100 ml, por ejemplo? ¿Cómo hago que la concentración se mantenga a pesar de que tengan que cambiar las cantidades? Entonces es un concepto muy importante para ese tipo de labor, pero no solo para ella, sino también para la ingeniería y otras de otro estilo. E incluso podemos entender la proporcionalidad como algo cualitativo, no necesariamente ponerle un número, sino que entender la idea de que si aumenta una variable dentro de un modelo de un comportamiento, predecir que la otra va a disminuir o va a aumentar. Ya, aunque estos razonamientos son más bien, entre comillas, de sentido común. Ahí vamos a ver con los ejercicios. Entonces, súper importante. Por eso ponemos una balanza en la portada. Es un equilibrio que se tiene que mantener, ¿ya? Cuando uno cocina también usa proporciones y no se da cuenta, ¿ya? Y está el ejemplo de una ley de los gases en química, que es la de volumen y temperatura a presión constante, por si a alguien le interesa. Entonces, ¿qué contenidos se van a revisar en esta, esperemos no tan larga clase teórica, más algunos ejemplos? ¿Qué es el concepto de razón y qué es la proporción? ¿Qué es una constante de proporcionalidad y cómo calcularla? La aplicación de la proporcionalidad directa e inversa y la representación gráfica de cada una, para finalmente mostrar un resumen y en el camino siempre vamos a ir trabajando algunos ejemplos. Quiero mencionar que hay algunos ejercicios donde hay proporcionalidad compuesta. No sé si el nombre técnico en toda la bibliografía, pero es cuando estamos estudiando como tres variables al mismo tiempo. Por ejemplo, un problema clásico es cuánto se demoran trabajadores, ciertos trabajadores en terminar una obra, por ejemplo. Entonces uno mantiene todas las condiciones constantes y la única variable es como cuántos días se demoran y cuántas personas trabajan. Entonces uno tiene que asumir, todos ponen el mismo esfuerzo, el mismo material, porque si no, no funcionan los problemas de proporcionalidad, son una aproximación en cuanto a la realidad, po, ¿ya? Porque obviamente si uno hace un trabajo, hay personas que son más rápidas para hacer una labor, más lentas para otra, ya, entonces, pero funciona. Entonces hay ejercicios, para no dispersarme tanto, donde les dicen ya, número de días trabajados y personas. Y uno piensa, ya no sé, dos personas se van a demorar 5 días en sacar esta pega, este trabajo. Y uno dice, si pongo a más personas, asumiendo que van a hacer un aporte, ¿cierto? Deberían demorarse más o menos en hacer la misma cantidad de trabajo. Deberían demorarse menos, porque hay más manos para hacer el mismo trabajo, ¿cierto? Entonces, si aumento el número de personas, disminuye el número de días que se demoran todos en terminar. Entonces ahí tenemos una relación de proporcionalidad inversa, por ejemplo. Ahora bien, si yo agrego a la variable dos personas trabajando 6 horas al día, se demoran 5 horas, o sea, 5 días en hacer ese trabajo. Ahí metí una tercera variable, la cantidad de horas al día. Y el cambio puede ser, ya, ahora voy a poner a trabajar a 4 personas. Deberían demorarse menos días, pero la pregunta es, ¿van a trabajar las mismas 6 horas? A lo mejor van a trabajar 8 o 10 o 12. Entonces, un problema ahí tiene tres variables que cambian, ¿ya? Sería un problema de proporcionalidad un poco más compuesta. No lo vamos a ver hoy día porque la dificultad de M1 no debería implicar que ustedes resuelvan ese tipo de ejercicio, que en realidad es como una fórmula, una regla especial que es sencilla y en caso que aparezca en algún ejercicio, de alguna guía, de algún compilado que esté en algún lado del canal de YouTube, se va a explicar, ¿de acuerdo? Entonces les comento. Solo vamos a trabajar problemas de proporción simple, directa e inversa con dos variables. Dicho eso, empecemos a comentar de qué se trata esto. Siempre sale mucho texto, como en todas las presentaciones de matemáticas, para que le ponga pausa, lo lea, lo entienda. Si no lo entiende así, lo entiende con la explicación o tomando apunte de lo más importante. Entonces yo no voy a leer necesariamente lo que está ahí. Bueno, ¿qué es una razón? Como dice ahí, una razón es un cociente o la división entre dos cantidades. Yo digo
no sé, en química. Voy a ver la razón o el cociente entre el número de neutrones y protones, lo que se llama la razón n dividido en p, por ejemplo. No sé, pues, si tengo un átomo que tiene 30 neutrones y 25 protones, esa razón va a ser 30 partido en 25. Y eso me va a dar un número, no sé, 1,05. Estoy inventando, por si acaso. Y si veo otro átomo, por ejemplo, puede que me dé 200 partido en 150. Y me va a dar 1,5, no sé, 1,3, un número más grande. Entonces, la razón es solo la fracción, que la puedo dejar escrita como fracción, que me relaciona dos variables, que en este caso dije número de neutrones y número de protones, ya, y un resultado. Ya, porque sabemos que las fracciones son números racionales que puedo escribir como decimales, 1,5, 3,4, etc. Eso es una razón. Y ahí yo en el ejemplo hice dos razones. Hice la de un caso y la de otro. ¿Ya? Entonces, no las comparé, pero una razón es solo una fracción, ¿de acuerdo? Si quieren comparar dos fracciones o dos razones, eso tiene otro nombre, se llama proporcionalidad. Entonces, por ahora las razones solo van a ser una fracción. Ya quiero, por cada dos de tazas de harina, para hacer pan hago una de agua. Entonces, la razón es 2 es a uno. Entonces, lo único que tienen que saber de esta diapositiva es cómo se expresa. Entonces, una razón es una fracción nomás, que tiene una interpretación. 2 es a uno. También se puede escribir con dos puntos y se lee así. 2 es a uno. Es importante el orden, porque hay ejercicios donde les dicen, por ejemplo, las edades de un padre y su hijo están en la razón 3 es a 2. No, es un poco raro. 3 es a uno, digamos, ya. 3 es a uno. Entonces, está en orden. Se nombra respectivamente. O sea, la del padre es 3, la del hijo es uno. Ojo, no es necesariamente 3 años y un año, sino que la primera es el triple de la segunda. 3 es a uno. Yo podría decir que la edad del padre es 27 y la del hijo es 3. Porque, perdón, es 9. Bueno, también queda un poco extraño, ¿cierto? Ah, no, no tanto, no tanto. Un padre joven, de 18 años. Entonces, eso, esas son las razones, ¿de acuerdo? 13 es a uno, 27 es a 9. Y ahí ustedes pueden pensar, oye, ¿y por qué escribiste dos números distintos? 3 es a uno y 27 9. Y me estáis diciendo que son equivalentes. Acaban de descubrir lo que es la proporción. Yo tengo una razón, que es una receta. El ejemplo que les dije, harina y agua. Pero ¿qué pasa si ustedes quieren hacer pan para más personas? Y dicen, chuta, necesito más de 2 tazas de harina. ¿Cómo lo hago? Ahí escalan el problema al concepto de proporción, que es amplificar o simplificar la fracción, manteniendo la relación. Y en matemática, cuando hablamos de mantener la relación, hablamos de multiplicar o dividir todo por el mismo número. ¿Ya? Eso. Bueno, aquí esto introductorio nomás, así que me lo voy a saltar. Habla de que las razones tienen aplicaciones, por ejemplo, en las leyes de Mendel para genética y predecir, bajo ciertas simplificaciones, cuál es la probabilidad o proporción de que las semillas aparezcan con rasgos amarillas rugosas, verdes lisas, y todo lo que se enseña en ese aspecto. O predecir el comportamiento de una ley matemática, científica, como por ejemplo, no sé, pues la ley de Newton es una relación de proporción directa entre la fuerza y la aceleración. Tenemos las leyes de los gases, tenemos todas las fórmulas que ustedes conocen prácticamente en física y en química, son proporcionalidades a veces directas o inversas. No siempre son tan sencillas como linealmente, a veces están elevadas al cuadrado, al cubo, pero son relaciones de proporción entre variables. Entonces es súper importante comprenderlo. Dicho lo anterior, ya hablamos de lo que es una razón. Es simplemente una relación de esto es el doble o el triple que lo otro. O cuando esto es 3 veces algo, el otro es 2 veces el algo. ¿Ya? Y es una proporción, ojo aquí está la clave, cuando establezco una igualdad entre dos o más razones. Entonces yo puedo decir, ya, yo sé que la base de la receta es que la harina es al agua como 2 es a uno. Así se escribe, ¿ya? La harina es el doble que el agua. Pero si yo quisiera preparar pan para más personas, no sé, tengo que hacer el triple.
Entonces digo, ok, entonces multiplico por 3 y hago 6 tazas de harina. Pero para mantener la proporción, también tengo que multiplicar por 3 la cantidad de agua. Entonces ustedes dicen, pucha, son dos razones distintas, porque son dos números distintos. 2 es a 1, 6 es a 3. En la vida real es distinto. No es lo mismo físicamente tener que hacer 2 tazas de harina por una de agua que hacer 6 con 3, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Aquí ocupan más masa para alcanzar pan para más gente, aquí para menos gente. Pero la proporción, la relación entre las cantidades es la misma, ¿ya? Porque si ustedes solo le echan más harina y mantienen el agua, no respetan la proporción. Aquí les va a dar 6 dividido en 1, esto les va a dar 6. Y esto les va a dar 2. No es lo mismo numéricamente. La división. Aquí sí, pues 6 dividido en 3 es 2 y 2 dividido en 1 es 2. Entonces aquí hay una igualdad en estas fracciones. Son fracciones equivalentes, que es lo que vimos en números racionales. Entonces, para resumir, esa es una proporción. Tienen que ser iguales. ¿Y cómo se pregunta? Muy simple. A ustedes les van a decir o tienen que inferir a partir del texto que una cantidad vale 4 y la otra vale 7, por ejemplo. Y yo les digo, ok, ahora esto vale 8. ¿Cuánto vale lo de abajo? Y ustedes se preguntan, ¿cómo pasé del 4 al 8? Algunos me dirán, sume 4. Pero yo les dije, esto no es con sumas ni restas, es multiplicación y división. Hay que descubrir por cuánto tuve que multiplicar o dividir el 4 para que llegara a convertirse en un 8. Y ese número es un 2. Por lo tanto, aquí abajo también procede multiplicar por 2. Así que el x vale 14. No siempre hay que hacerlo así. Esta es una resolución de la proporción por un tanteo. ¿Ya? Pero quiero que entiendan que la condición es que se mantenga esa fracción en su valor numérico. Siempre no, va a depender del tipo de proporcionalidad. Este ejemplo particular es la proporcionalidad directa, donde vamos a ver que se define como que la división de las cantidades se mantiene constante. Pero en la proporción inversa es la multiplicación la que se mantiene igual. ¿Ya? Pero no es más que eso. Entonces hay que empezar a razonar las cosas de ese modo. Entonces me dicen, oye, ¿estas fracciones constituirán una proporción? Y ustedes dicen, bueno, habría que ver si es que la fracción 6 dividido en 5, que spoiler es 1,2, será igual a la fracción 12 partido en 10. Sí, porque si hacen la división a mano de 6 en 5 y de 2 en 10, ambas le van a dar el mismo número. ¿Ya? Y la de abajo, el ejemplo que nos dan abajo, es la razón 3 4 y 5 7. Si ustedes hacen la división a mano de cada una de ellas, les van a dar números distintos. Por lo tanto, no son una proporción porque no son iguales. ¿Me explico? Y ustedes dirán, ya, pero ¿por qué tú me dices que hay que hacer la división para ver si los números son iguales? No sé, 0,75 y este 0,6, no sé, son distintos. Es difícil dividir estos números, me salen 0, algo. Entonces, lo que tienen que hacer para corroborar si algo es proporción es comprobar que hay una igualdad en estas fracciones. O sea, que sean fracciones equivalentes. Por ejemplo, 3 9, yo sé que es lo mismo que un tercio. Pero ¿cómo lo sé? Bueno, o los divido cada uno y me da 0,3, o hago algo más inteligente que nosotros le enseñamos cuando vimos fracciones. Está registrado ese video, o estará si es que no lo ven en este minuto. Debería ser la primera o la segunda clase. Para comparar fracciones, ustedes multiplican cruzado. Nunca se les olvide. 3 por 3, 9. Y 1 por 9, 9. ¿A cuál pertenece cada número? Siempre pertenece al numerador. O sea, este 3 por 3 me dio 9, gana el numerador. Entonces pertenece a este lado. Y acá hice 1 por 9. Queda el 9 a este lado. Y en este caso se cumple. ¿Ya? Veamos el ejemplo de abajo. Eran 6 quintos versus 12 10. Multiplico cruzado. 6 por 10, 60. Y el lado derecho me queda 12 por 5. También es 60. O sea, se cumple que hay proporción. Son iguales las dos razones. Por ende, es una proporción. Y acá, veamos. 3 cuartos y 5 séptimos. Multiplico cruzado. 3 por 7, esta me da 21 la de la izquierda. Y la de la derecha, 5 por 4 es 20. Claramente esto está malo, 21 no es 20. O sea, no es que lo hicieron mal, sino que quiere decir que la fracción de la izquierda es más grande que la de la derecha. Entonces no es una proporcionalidad. ¿Me explico?
con esa explicación ya le dimos muchas vueltas a lo que es proporción, ¿ya? Y acá tenemos un ejemplo para graficar lo mismo que veníamos practicando. ¿Cuál de los siguientes pares de razones o parejas de fracciones son proporción? ¿Qué hay que hacer? Comparar. Entonces, la primera es 15 dividido en 36 y hay que ver si es que esto es igual, no lo sé, que 20 partido en 12. Entonces, lo primero que les recomiendo yo es, si usted tiene una fracción y la puede simplificar, hágalo. Es legal. Una razón se puede simplificar. Acá, por ejemplo, yo podría simplificar por 3. ¿Ya? 15 dividido en 3 es 5, 36 dividido en 3 es 12. Acá podría simplificar por 4. 20 dividido en 4 es 5, 12 dividido en 4 es 3. Y van a notar inmediatamente que esto no es una proporción. Porque si comparo el valor de fracciones, esta me da 5 por 3, 15, y la de la derecha me da 5 por 12, 60. Y claramente 15 y 60 son distintos. Ahora bien, si usted se complica simplificando y es más purista, tendría que haber comparado así como están. Y le iba a dar aquí 15 por 12 y acá le iba a dar 20 por 36, que claramente son números distintos. Entonces yo le doy un camino en el cual usted lo puede hacer más rápido. Esto no es muy es preguntable, no es tan preguntable, porque no es aplicado. Pero sí es bueno para ir entendiendo cómo comparar si algo es proporción, si está bien hecho. Y lo otro, análisis de fracciones. Recuerden, esta razón de la izquierda, lo de abajo es más grande que lo de arriba. Entonces este número es 0, algo. Y el de acá, lo de arriba es más grande que lo de abajo. Fracción impropia. Esto es 1 o incluso 2 o 3, algo. ¿Ya? Fracción propia cuando el denominador es más grande que el numerador. Fracción impropia, el numerador es más grande que el denominador. Entonces, esas cosas siempre a tenerlas en mente. Por lo tanto, la uno no es. Así que las alternativas por descarte me dicen que la 2 sí es astucia, entonces ni siquiera la reviso. Y sí o sí tengo que revisar la 3, que es 16-12 versus 20 partido en 15. Yo voy a hacer el consejo, tomarlo, de simplificar. Pero no simplificar cruzado, simplificar hacia abajo. O sea, yo puedo simplificar cruzado cuando tengo una operación de fracciones. Pues este ejercicio es una comparación, ya no sé cómo. Hacia abajo. 16 y 12. Por 4 puede ser. 16 dividido en 4 es 4. 12 dividido en 4 es 3. Y aquí el 20 y el 15 lo podría como máximo común divisor usar el 5. 20 dividido en 5 es 4 y 15 dividido en 5 es 3. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera tuve que multiplicar cruzado estos números feos como 16 por 15 o 20 por 12 para darme cuenta que eran iguales las razones, sino que simplificando cada una por separado llegué a la conclusión de que efectivamente son el mismo número. ¿Ya? Por lo tanto, estas dos razones, al ser iguales, cumplen con formar una proporción. Así que es 2 y 3. No vamos a darnos más vuelta en lo que es razón y proporción como solo con números sin aplicación, sino que ahora las vamos a tomar y a entender cómo hacer ejercicios, porque ahí realmente se va a entender. Entonces esta parte introductoria es para que tengan claros los conceptos y no se mareen con los enunciados. Pero lo verdaderamente, donde sí necesitamos su atención, es la parte que viene a continuación. Bueno, vamos a lo práctico entonces. Ya definidos los conceptos básicos, que es la constante de proporcionalidad. Así que aquí necesito su máxima atención. Aún si no han entendido quizá todo, si es que les cuesta mucho esta materia, o la matemática en general, disculpen, entender que es una constante de proporcionalidad. Entonces aquí hay una definición formal, pero no quiero que se maren en eso. Dice que para una proporción existe un valor tal que podemos escribir la razón como ta, ta, ta. Ya, eso quizás marea más que otra cosa, pero lo dejo por formalidad para que le interese. Entonces, ¿qué yo hago? Recuerden, yo tenía, por ejemplo, 3 partidos 9, que es una razón, y yo estoy seguro que esa razón es igual a esta otra razón. ¿Por qué? Porque comparé las fracciones, porque sé que los dos números son 0,3. Esto es ley. No tienen que comprobarlo siempre, a veces se los van a decir. Esto es una proporcionalidad. Pero la pregunta del millón es, ¿cuál es la constante de proporcionalidad? ¿Qué es una constante de proporcionalidad? Se las presento. Usualmente la constante se nota como la K, pero puede ser la letra que ustedes quieran. ¿Ya? Y es simplemente el número. Mira, hay dos formas de verlo. Es como la fracción más pequeña a la que puedo reducir la proporción,
que, spoiler, está aquí, es un tercio. O el número decimal equivalente. Y para eso puedo usar cualquiera. Entonces, por eso yo cuando comparaba proporciones hacía la división, porque igual la necesito para la constante de proporcionalidad, po. Entonces, en este caso es 1 dividido en 3, que es 0,33333. Esa es la constante de proporcionalidad. ¿Y a qué corresponde como materia? Al número, digamos, por el cual yo estoy agrandando la expresión. Entonces, por ejemplo, si para hacer la harina con el agua era 2:1, o sea, la constante de proporcionalidad es 2 dividido en 1, 2. Ese es el K en ese ejemplo inventado. Entonces, ¿qué significa? Que si quiero preparar el doble es 2 por 2. Si quiero preparar el triple es 3 por 2. Si quiero preparar 5 veces esa cantidad es 5 por 2. Esa es la constante de proporcionalidad. ¿Ya? Y ahí nos ponen un ejemplo. Si tengo la proporción 3 es a 2 y 9 es a 6, la constante de proporcionalidad es 1,5. Si ustedes hacen la división a mano, esa es su constante de proporcionalidad. ¿Ya? Eso. Entonces, para entender todo, y ahora sí cerramos esta primera parte de la clase, que son como los primeros 20 minutos, y los otros 40 es ver la directa, la inversa, gráficos y ejemplos, y de ahí terminamos, es aplicar un ejercicio. Suponga que un jugo de frambuesa se consigue mezclando pulpa de frambuesa y agua. En la razón 1:2. Entonces hay que escribirlo. La pulpa, en ese orden, recuerden que les dije, es al agua. Esa es una razón, con letras, pero es una razón. Pulpa dividido en agua. ¿Y cuál es la razón numérica? 1:2. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso tiene una constante de proporcionalidad de 0,5, por ejemplo. ¿Ya? Esa es la constante de proporcionalidad. Un medio o 0,5. No tiene mayor ciencia. ¿Ya? Entonces ustedes dicen, ya, ¿cómo yo planteo un ejercicio o lo resuelvo a partir de esto? Y la verdad es que hay más de un camino. Yo les voy a mostrar el que uso yo. ¿Ya? Hay que pensar las cosas de la siguiente manera. Cuando yo veo proporcionalidad, hay ejercicios que bueno, se llaman regla de 3 porque yo hago una tabla donde pongo las dos variables. Por ejemplo, cuánta pulpa de frambuesa uso por cada cantidad de agua. Y ustedes les dicen, por una unidad de pulpa, ay, perdón, por una unidad de... No puedo rayar. Por una unidad de pulpa uso 2 de agua. Y ustedes se preguntan, ya, y si quiero preparar 5 de pulpa, ¿cuánta agua necesito? Ese es un tipo de ejercicio, llamémosle el tipo de ejercicio 1 de proporción. Independiente de si es directa o inversa, es así. Dos variables que me dan, que aquí me la dieron, pulpa y agua, y después me dan una cantidad de las dos y calculo cuánto necesito de la otra. Easy. Pero está el tipo de ejercicio 2 que le llamo yo, que es el de repartir herencias, sumas, siempre que te digan la suma de dos cosas, la resta de dos cosas, reparten un terreno entre hermanos, y este le toca el doble, este el triple, este el cuatro. Ese tipo de enunciados, cuando mezclas o sumas las cosas, se plantea de otra manera. Entonces, justo el de acá es el tipo 2, ¿de acuerdo? ¿Por qué dirán ustedes? Porque fíjense, me hablan de pulpa de frambuesa y de agua. Pero el número 9 que me dieron, ¿era pulpa o era agua? No, era jugo de frambuesa. Y acá en la razón original era pulpa y agua. Entonces el ejercicio requiere que uno intuya, ¿ya? Que el jugo es diluir la pulpa en agua. Entonces, estos ejercicios a veces tienen como una habilidad implícita de entender cuándo estás repartiendo un pozo o cuando tienen mezclas de cosas. Se escucha más difícil de lo que es, pero ¿cuál es la estrategia? Uno siempre calcula la constante de proporcionalidad. Pero ojo, no entre la pulpa y el agua, sino que entre el jugo y la suma de las partes. Entonces, vamos a verlo. Va a aparecer en los videos de guía, que les recomiendo después de esto buscar el video correspondiente de la guía base, de la guía aplicación, de la guía reforzamiento, de la guía de consolidación de esto. Muchos ejercicios y van a ir cachando el patrón. Entonces acá uno dice 9. ¿Pero qué es el 9? Es la suma de todas las partes. Entonces hay que dividirla en la suma de todas las partes. Entonces, para hacer el jugo, yo ocupo una parte de pulpa
y 2 partes de agua. O sea, ocupo una de pulpa más 2 de agua. Por ende, me da 9 dividido en 3. ¿De acuerdo? O sea, la constante de proporcionalidad del problema es 3. Y aquí es donde, ojo, entonces no era 0,5, ¿se dan cuenta? O sea, sí y no. La constante sí era 0,5, pero es la que relaciona la pulpa con el agua. Aquí la constante es 3, pero es la que relaciona como el jugo y lo que conforma el jugo. Entonces son como dos tipos de problemas en un universo diferente. Entonces, para resolver estos problemas vía constante de proporcionalidad, por lo general son estos problemas tipo 2 que le llamo yo. ¿Ok? Entonces el método es súper simple, pongo la suma de las partes de la plata, del terreno, de las edades, o a veces es la resta, pero casi nunca, se los van a decir. Si no es la suma, me da 3. Y uno se pregunta, oye, ¿y qué significa esto? Bueno, vuelves a tu razón original. Tú sabes que la pulpa es una parte, una constante de proporcionalidad. Y el agua es el doble. Entonces el agua es 2 por K. Entonces lo único que falta es reemplazar. Pues la pulpa es 1 por 3, 3. Y el agua es 2 por 3, 6. Y todo tiene sentido. Po. Te dice, si quieres 9 litros de jugo, tienes que usar 3 litros de pulpa y 6 litros de agua. Entonces la respuesta es 6 litros de agua. Les juro que es un problema súper fácil, pero yo lo alargo y lo explico para que entiendan la metodología. Si tomo sus comentarios podría ser mucho más directo y esto explicarlo en 5 minutos, pero quiero que todos entiendan. Entonces, si usted entiende o tiene otra forma de hacerlo, hágalo. Cuando hagamos los ejercicios en la guía o los ejercicios acá de ejemplo, quiero que usted vea y diga, ¿me dio lo mismo que a él? Sí, entonces yo tengo mi método. Échele para adelante. Yo ofrezco muchas alternativas, por eso me demoro más para que todo el mundo entienda. Entonces acá tienen otra forma de hacerlo y les da 3. Pero la respuesta es la misma, ¿se dan cuenta? 6 litros de agua. Dicho eso, hagamos un ejemplo y les va a quedar mucho más claro. Un ejemplo más preguntas alternativas. La edad de Felipe y su hijo, digámosle F y H, están en la razón 5 es a 1. Estas razones son respectivas. O sea, Felipe se nombra primero, es el número que sale primero. Entonces Felipe es 5 por K, siempre es así. Y su hijo es 1 por K. Ahora lo que tenemos que descubrir es cuánto vale la constante de proporcionalidad para repartir ese total. Entonces es un problema tipo 2, digamos. Aquí está el dato. Ambas edades suman 30 años. Entonces ustedes dicen, ah, fácil. Las dos edades suman 30 años. ¿Y en cuántas partes las vamos a repartir? En 5,1. En 6 partes se reparte la edad. Lo cual es 5. Entonces su conclusión es que el pozo total a repartir, que son los 30 años, se reparte en 5. O sea, perdón. Se reparte en 6 partes. 5 para Felipe y una para el hijo. Y la constante de proporcionalidad responde a la pregunta de cuánto vale cada una de esas partes. Y usted dice, bueno, cada una de esas partes vale 5. Por lo tanto, vuelvo y reemplazo. Felipe tiene 5 partes. Como cada parte vale 5, acumula 25 unidades. Que en este caso las unidades se llaman años. Pueden ser días, litros, plata, hectáreas si es un terreno, no sé. Y el hijo es solo una parte, una vez la constante de proporcionalidad. 1 por 5, 5 años. Y con eso puede responder lo que sea que le pregunten. A veces le preguntan cuál es la resta de las edades, cuál es la diferencia del... O sea, perdón, cuál es la edad de Felipe, cuál es la edad del hijo. Y preguntan cuál es la edad de Felipe y la respuesta es que son 25 años. Eso. No hay mucho más que eso de los problemas de repartir cosas. Y ahora, sí, vamos a hablar de los problemas tipo uno, digámosle, que era hacer una tablita, identificar variables y entender cuándo aumenta y cuándo disminuye. Partimos con la proporcionalidad directa, que es la más usada, es la que se usa para calcular las dosis en las clínicas, es la que usan en disoluciones químicas. La inversa tiene muchas aplicaciones, pero en este momento se me ocurren muchas más para la directa. Entonces, ¿cómo yo defino que dos magnitudes son directamente proporcionales? Tan simple como si el cociente es igual, ¿ya? Que es lo que les vengo diciendo del principio. O otra forma de verlo es decir, si una aumenta, la otra aumenta también. Pero ojo, no es como que, ya, si a esta le sumo 3 a la otra también le sumo 3. No, recuerde que estos aumentos o disminuciones es multiplicar o dividir por un factor.
Es decir, si duplico la cantidad de tazas de harina que quiero echarle para mantener la proporción y que la masa me quede bien, también tengo que duplicar la cantidad de agua, de mantequilla, de lo que sea que uso. Entonces es muy útil en recetas de cocina. Entonces hagamos un ejemplo. ¿Cómo hago este tipo de ejercicio? Ojo, no es la misma metodología que la anterior, que es repartirlo en la suma de las partes, sacar la constante, volver y multiplicar. No, esto es distinto. Esto es más directo, para la redundancia ya. No pretendía hacer un chiste fome, pero es más directo. Entonces uno identifica variables. Leamos el ejercicio. 1 litro de agua consumida cuesta 2 pesos. Ya. Siempre en estos ejercicios o tienen que saber, por ejemplo en física, cuando convierten unidades, sirve mucho. Conversión de kilómetros a metros, de hora a segundo. Todo eso es proporción directa. Uno sabe una relación. Ah, 1 metro son 100 centímetros. Entonces uno identifica variables. Metros, centímetros. Yo por lo menos me hago esta tabla y me ayuda mucho. Lo recomiendo, pero ustedes saben. Yo sé o me dijeron que 1 metro son 100 centímetros. Y ustedes se preguntan, ¿qué quiero? A lo mejor quiero saber cuántos metros son 250 centímetros, ¿cierto? Esto le ponen X, yo le pongo un signo de pregunta, da igual. Y aquí viene la clave. Hasta aquí, proporción directa e inversa se hacen igual. Y el segundo paso es que uno interpreta. Si la relación de la variable es directa, es decir, si tengo más centímetros, ¿también tengo más metros? Sí, porque es más largo, ¿cierto? Entonces, las dos van para el mismo lado, o las dos aumentan o las dos disminuyen, pensando en la situación. Por ende, es una proporción directa. Y por lo tanto, lo que se hace es, ojo aquí, se multiplica cruzado. ¿Qué significa? ¿Por qué no puedo multiplicar cruzado el 100 con el signo de pregunta? Entonces, multiplicar cruzado se llama, encuentra, tenéis dos caminos diagonales, o para allá o para acá. Solo en uno de esos dos caminos, si hiciste bien la tabla, hay dos números mirándose. Esos son los que se multiplican, el 1 y el 250. Y se divide por el tercero, por el que sobra. Y esa es la respuesta a tu incógnita que te falta aquí. No importa en qué lado pongáis el signo de pregunta, siempre es así igual. Se busca la cruzada, los dos números que se miran se multiplican. Eso es la directa, en la inversa no. En la inversa lo vamos a ver después, se multiplican hacia el lado los que se miran, los números, y se divide por el tercero. Es súper simple, en realidad sí es súper simple, no se les voy a mentir. No les voy a decir cuando algo es difícil, se los voy a decir. Esto no es difícil, solo es orden y escribir bien la tabla. Y el resto ya es materia que a esta altura deberíamos manejar, que son números, que son fracciones y cosas que debería reforzar si es que aún le cuesta. Entonces, esta división es 2,5. ¿Y cuál es la unidad? Para eso tiene su tablita. La incógnita estaba en el lado de los metros. Entonces, estos son 2,5 metros. Así de sencillo, muchachos y muchachas. Así de sencillo es calcular una proporcionalidad directa. Ahora vamos a ver el ejemplo que nos dan acá. Litros de agua y cuánto cuesta. Entonces, ¿cuáles son mis variables? Litros de agua y plata. ¿Cuál relación me dieron? 1 litro de agua son 2 pesos. Por eso se llama regla de 3. Me van a dar un tercer dato, fuera de estos dos que ya manejo, y me van a preguntar el cuarto. ¿Cuánto fue el consumo en litros? X, no sé. Si es que me costó todo 7.500. ¿Se entiende? Me dieron 7.500, pero no sé cuántos litros son esa plata. Piensa, bueno, aquí sabe que es directa porque es un ejemplo de directa, pero piénselo siempre, haga el ejercicio mental. Si gasto más agua, ¿la empresa me va a cobrar más o me va a cobrar menos? Obvio que te va a cobrar más, pues estos gallos no perdonan una, ¿cierto? Igual que los de la luz. Entonces, busca la combinación cruzada donde los números se miran. El 2 con el X no son números, o sea, el 2 sí, pero el X no. Y acá sí, po. El 1 y el 7.500. Eso se multiplica. Eso sí, eso es lo que queremos decir cuando se le enseña y les dicen multiplicar cruzado. Y el que sobra es el 2, po. Entonces esto es 7.500 dividido en 2. ¿Ya? Que se lo dejo de tarea, pero ya hagámoslo mejor ya. Me arrepentí. 2 en 7. 2 por 3 es 6. 7 menos 6 me sobra 1 y bajo el 5. 2 por cuánto me da 15 lo más cercano sin pasarme. 7, porque 7 por 2 son 14. Me sobra 1, bajo el 0. 2 por cuánto me da 10, perdón, sin pasarme, o justo 5. Y me sobra nada, pero me queda un 0 pendiente que pongo acá. Por lo tanto, la cantidad en litros
Para gastar 7.500 pesos es 3.750. ¿Cuál es la unidad de la respuesta? Litros, porque está a este lado, en esta columna, la incógnita. No es plata, es litros. Y ahí después está explicado con palabras, muchachos, y con cálculos. Pero en los cálculos nunca les van a poner la tabla al nivel de detalle que lo ponemos nosotros. ¿Ya? Entonces cada uno encuentra su propia manera. Y la proporción inversa es, bueno, lo contrario. Cuando una variable aumenta, la otra disminuye. O cuando una disminuye, la otra aumenta. Hay muchos ejemplos que vamos a poner de proporción inversa. Es lo que les decía yo. Por ejemplo, si dos personas se van a demorar 5 días en terminar una pega, asumiendo que le ponen el mismo esfuerzo, trabajan la misma cantidad de horas, ¿cuánto se van a demorar cuatro personas en hacer ese trabajo si trabajan la misma hora, le ponen el mismo esfuerzo, usan los mismos materiales? Entonces uno dice, claro, pues si pongo más manos a la obra, deberían demorarse menos. Más manos, menos tiempo de trabajo. Proporción inversa. ¿Y cómo se calcula la proporción inversa? Del mismo modo, muchachos. Entonces hagamos este ejemplo. ¿Cuáles son mis variables? 5 trabajadores se demoran 18 días en construir una piscina. Entonces la variable es el número de trabajadores y el número de días de trabajo. ¿Qué información me dan? 5 trabajadores se demoran 18 días de trabajo. Listo. ¿Por qué se llama regla de 3? Porque me van a dar un tercer dato y un cuarto que no conozco. ¿Cuántos días les tomará construir X la misma piscina bajo las mismas condiciones, bla, 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 si ahora son 10 trabajadores? Sencillito, no se confundan. Si era directa, ustedes me decían, ah, profe, súper fácil, es 18 por 10 dividido en 5. Sí, súper, pero eso sí es directa. Este es un problema de inversa, porque así lo razonamos. Más trabajadores, menos días. ¿Y cómo se hace ahí? Bueno, se los soplé, pero ahora se los enseño formalmente. A diferencia de la directa, donde se busca cruzada la multiplicación, aquí se busca paralela, al horizontal, hacia el lado. Y esa combinación es 18 por 5. Y se divide por el único número que les va a quedar guacho, que es el 10. Y esa es la respuesta. Nada más. 18 por 5. Bueno, si no lo sabe de memoria, siempre hágalo a mano. 8 por 5, 40. Guardo el 4. 5 por 1, 5 más 4, 9. 90. Y 90 partido en 10, estimados, es 9. ¿Cuál es la unidad de la respuesta? Días. 9 días. Y concluye. Los 10 trabajadores trabajando bajo las mismas condiciones se van a demorar 9 días. Y ahí está explicado. Entonces, como resumen, estimados, proporción directa, la cantidad uno y la 2 o las dos aumentan, pero ojo, también puede que las dos disminuyan. Lo importante aquí más que si suben o bajan es que las dos van para el mismo lado. En cambio, la inversa, por algo se llama inversa, van opuestas siempre, nunca van para el mismo lado. Otro ejemplo, para seguir reforzando la idea. Un batallón de ejército de 200 personas tiene provisiones para 30 días. Ya, entonces tenemos número de personas y días de provisiones. Entonces, ¿cuál es la relación que yo conozco? Que 200 personas tienen provisiones que les duran 30 días. La pregunta es, se recibe un batallón de 100 personas más. Entonces, aquí pongo un 100 u otro número. Piénselo. 100 personas más. Competencia lectora. Infiero que ya tenía 200 personas. O sea, perdón. Ya tenía 200 personas. Si agrego 100 más, puedo inferir que ahora hay 300 personas. ¿Ven cómo todo se aplica? No es solo matemática. Ya, poner atención. Entonces, primera trampa, no caigan. Y ahora, listo. ¿Qué me van a preguntar? Bueno, ¿para cuántos días va a alcanzar la comida si ahora son 100 personas más o 300 en total? Y miren lo que preguntan. Es justo lo que preguntan, porque es que es lo único que me pueden preguntar, ¿se dan cuenta? No hay otra cosa. ¿Qué tipo de proporción es? Mm, A ver, si hay más bocas que alimentar, pero tengo la misma cantidad de comida, porque ahí no dicen que trae más comida, la comida va a durar menos. Hay gente, más van a comer, pero no hay más comida. Entonces la comida se va a acabar más rápido. Proporción inversa. Y esas conclusiones son solo práctica, solo experiencia y hasta sentido común.
Pero si le cuesta, bueno, practique, practique, practique. Como es inversa, y aquí viene la materia que le enseñé y donde no quiero que se equivoque, busco los números que se miran al frente. Inversa. Esos números se multiplican. ¿Y por cuál se divide? Por el único que queda guacho, el 300. Y esa es su respuesta. Si fuera directa, sería 30 por 300. Cruzado. Dividido en 2. Bueno, simplifico porque no tengo ni suma ni resta. Eso es lo más hermoso. Y me queda 2 por 30 partido en 3. Ah, puedo simplificar el 30 con el 3. Y me queda 2 por 10. Ah, 20. La comida ahora va a durar 20 días. Ahora, si usted quiere, multiplique 200 por 30, se demora, lo divide por 300, se demora, pero con todos los consejos que le hemos dado de números, con todos los videos que hay, con las recomendaciones, tiene que saber simplificar a esta altura, o tiene que masterizarlo de aquí a un tiempo, ¿ya? Otra pregunta, ¿cuál de las siguientes variables son directamente proporcionales? Ya, ¿por qué pusimos esta pregunta? Aparte de que porque es del DEMRE oficial, aunque es muy vieja. Porque podría ser que no todos los ejercicios sean solo aplicaciones de tengo tanta cosa, sino que relación que demuestre entender la constante de proporcionalidad. ¿Y se acuerda? En la proporción directa, las variables eran directamente proporcionales si en cada caso la división era constante. Entonces acá usted tiene, no sé, hagan el orden que quiera. Puede ser P dividido en Q o Q dividido en P. Entonces, lo primero que tiene que acordarse es que si es directamente proporcional, la división se mantiene. 1 partido en 4. Yo lo voy a hacer al revés. 4 partido en 1, 4. 5 partido en 2, 2,5. 6 partido en 3, 2. ¿Estos cocientes son iguales? No. Las divisiones, esto dividido en esto, Q dividido en P, Q dividido en P, son distintas en todos los casos. Bueno, basta que un caso sea distinto y se les derrumba todo. Entonces, en resumen, esto no es directamente proporcional. ¿Será inverso? ¿Cómo veo si son inversamente proporcionales las cantidades? En cada fila, en cada caso, multiplico. 4 por 1 es 4, 5 por 2 es 10, 6 por 3 es 18. O sea, la A no es ni fu ni fa. Veamos la 2. 2 dividido en 1, 2. Profe, ¿puedo hacer 1 dividido en 2, 0,5? También, pero en todos los casos tienes que hacerlo igual. PQ, PQ, PQ o QP, QP, QP. Yo hago QP porque así me quedan números enteros. Cosa de cada uno. 4 dividido en 2, 2. Bacán. Profe, listo, la B es. Wait. ¿Y el tercer caso? 4 dividido en 3 no es 2. O es distinto de 2. ¿Por qué? Porque me da flojera calcularlo. Sí. Pero claramente 4 dividido en 3 no es 2, pues chiquillos. Entonces aquí se les cae el relato. C. 3 dividido en 1, 3. 2 dividido en 2, 1. Y alguien me dirá, oye, pero 3 partido en 1 es 3. Matemáticas, en orden. Si hiciste Q partido en P, en todas tiene que ser en el mismo orden. Entonces, tampoco. Pucha, ¿cuál será? 3 dividido en 1, 3. 6 dividido en 2, 3. 9 dividido en 3, 3. El cociente de todas las cantidades es el mismo. Ojo acá. Yo sé que a lo mejor alguien podría estar pensando, oye, oye, pero si tú me dijiste cuando tenéis la tabla, no sé, 1, 2, 3, para calcular la proporción directa multiplicáis cruzado y acá tú estás haciéndolo hacia el lado. Ya, pero no es eso. Entonces tienen que ponerse en contexto de que las técnicas o las cosas que uno hace son distintas. Acá yo estoy comprobando el valor de la constante de proporcionalidad. Cuando hacemos esta tabla es algo completamente distinto. No estamos calculando constante de proporcionalidad, estamos calculando el valor que debería ir ahí para que los dos casos tengan la misma constante. No es lo mismo. Eso. Ya chiquillo. Y solo como bonus, el E, bueno, 6 dividido en 1 es 6, 3 dividido en 2 es 1,5. No es directamente proporcional la relación entre estas variables, ¿ya? Pero, noten algo. ¿Qué pasa si las multiplico? Ahí se me va a apagar el computador. Voy a ponerle pausa a la grabación. Para que no se me vaya. Vuelvo al tiro. Disculpe. Bueno, después del pequeño impasse volvemos. Les decía que la E para mí es importante porque si bien ya descubrimos que la relación directa entre variables es la D, porque su división es constante en cada caso, en la E fíjense en la multiplicación. 6 por 1, 6. 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. Entonces, en la E,
identifican un caso donde la relación en los tres casos, en las tres filas, entre las variables, que la multiplicación es la misma. Y esa es la definición de proporcionalidad inversa. Solo por si lo preguntan. Ah, mira. ¿Cuál de las siguientes son variables inversamente proporcionales? No les piden... Ay, perdón. No les piden calcular nada, solo corroborar. Y tienen primero que acordarse que para corroborar que las variables son proporcionalmente inversas, hay que multiplicar cada caso. 36 por 2, 72. 24 por 3, uy, yo no me lo sé de memoria. Háganlo. 4 por 3, 12, guardo 2. 3 por 2, 6 y 1, 7, 72. 18 por 4, 8 por 4, 32. 4 por 1, 4 más 3, 7. Parece ser que sí, ¿eh? Y 12 por 6, 6 por 2, 12, me guardo 1. 6 por 1, 6, más 1, 7. Efectivamente, la multiplicación en cada caso es igual, por ende las variables son inversamente proporcionales. O sea, tiene que tener la 1 en la respuesta correcta. 2, 6 por 3, 18. 8 por 4, 32, ya era. No es inversa. 40 por 1, 40. 20 por 2, 40. 4 por 10, 40. 8 por 5, 40. 1 y 3. Noten algo. Fíjense de acá. El 40 al 20. ¿Qué hice para ir de aquí abajo? Dividí por 2. Si es inversa, la otra variable tendría que haber hecho lo contrario a dividir por 2, que es amplificar por 2. ¿Se dan cuenta? Acá, por ejemplo, del 3 al 9. Esto no es inverso. Pasé de 3 a 9. ¿Qué tuve que hacer? Multiplicar por 3. ¿Y cómo llevé el del 6 al 18? También multipliqué por 3. Es decir, aquí las dos variables atornillan para el mismo lado. O sea, es proporción directa. Tendría que comprobar caso por caso. 6 dividido en 3, 2. 8 dividido en 4, 2. 14 dividido en 7, 2. Y 18 dividido en 9, 2. Entonces, esta es directa. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Lo pueden preguntar de varias maneras. Entonces, para ir resumiendo la clase, hay tres cosas. Este tipo de ejercicio, donde le hacen confirmar cuándo existe una proporcionalidad directa o inversa y saben lo que tienen que hacer. Está el ejercicio donde tienen que hacer una tabla, poner tres datos y despejar el cuarto. Y dependiendo del caso, multiplican cruzados los números que se miran o hacia el lado y dividen por el que les sobre, dependiendo de si es directa o inversa. Y el primer tipo de ejercicio es cuando tienen un pozo a repartir, como plata, el ejercicio de las edades de Felipe y su hijo, o el ejercicio del jugo de frambuesa, que era sumar la pulpa con el agua. ¿Ya? Y ya lo último que vamos a ir hablando en esta clase como más teórica de ejemplos, repito, nos sirve mucho si es que no hace alguna de las guías, o ojalá todas, o ve esos videos para ir aterrizando cómo preguntan esto. Porque los ejemplos son eso, son ejemplos, son simples, que aplique. Pero en la guía se pone en un contexto más real de cómo podría estar en la prueba. Un ejercicio más largo, alguna trampita, qué cosas preguntan más que otra. Y lo último que nos falta ver es la representación gráfica. La proporción directa, que es donde la división de las variables es constante, se representa como una ecuación de la recta, que ya la vamos a retomar cuando veamos funciones. Entonces esto se recupera después. Pero igual mejor que lo sepa ahora. La división de las variables es una constante, que resulta ser la pendiente de esa recta. A veces es positiva, a veces es negativa, va a depender de el contexto. Pero en estos ejercicios aplicados de matemáticas para nosotros van a ser siempre positivos. Y en proporción inversa, las variables se tienen que multiplicar y ahí eso les va a dar siempre el mismo número, la constante de proporcionalidad. Y el gráfico se llama hipérbola. No hipérbole, esa es una figura, o sea, no literaria, perdón. Es algo que tiene que ver con el lenguaje, ¿ya? Pero la hipérbola es la gráfica de la proporción inversa. Entonces, hay ejercicio aplicado. Dice, los gráficos de la figura representan variables directamente proporcionales. 4 con 1 definen este punto. A y 3,5 definen este punto. B con 1 definen este punto. Y 6 con 1,5 definen este otro. Preguntan chicos, ¿cuánto vale A por B? O sea, voy a borrar aquí. Tengo que despejar A y B. ¿Cómo lo hago? Use la definición. ¿Qué tipo de proporcionalidad define este gráfico? Directa. Y el de la derecha, inversa. Primer filtro. Saber eso. Segundo,
Filtro. ¿Cómo relaciono las cantidades? Como la tabla, pero en gráfico, en proporción directa. Ah, la división tiene que ser igual. 4 dividido en uno tiene que ser un número. Y ese número es una proporción. Tiene que ser igual al hacer el mismo ejercicio con la otra, con el otro punto. ¿Se entiende? Divido esto y eso me da un número. Y ese número tiene que ser igual a dividir el otro en el mismo orden, arriba, abajo. Lo puedo haber hecho al revés. 1 partido en 4 igual a 3,5 partido en A, como quiera. ¿Y cómo planteo en la inversa? Ah, la multiplicación es una constante. B por 1 tiene que ser igual al otro punto. 6 por 1,5. ¿Ah? Y ahí despejan el A y el B. Sencillo. B por 1, B. 6 por 1,5, bueno, calcúlelo aquí. Po. Es lo mismo que 6 por 15 partido en 10, porque 1,5 es 15 partido en 10. 6 por 15, 6 por 5 es 30, me guardo el 3. 6 por 1 es 6 más 3, 9. O sea, 90 partido en 10. 9. B vale 9. ¿Qué me preguntan? A por B. Ya sé que el B vale 9, pero el A aún no sé. Lo despejo de acá. Ya vamos a ver esto en ecuaciones de primer grado, pero si no hay sumas ni restas puede multiplicar cruzado al lado opuesto, pasa haciendo la operación contraria. 4 por 3,5 y A por 1. A por 1 vale A y 4 por 3,5, bueno, escribo el 3,5 como 35 partido en 10. Ahora 35 por 4, 5 por 4 es 20, me guardo el 2, 4 por 3 es 12 más 2, 14. Y partido en 10, 14. Y ahí estamos, muchachos, chicuelos, chiquetes. A vale 14 y B vale 9. Y finalmente, ¿cuánto es 14 por 9? Puras multiplicaciones. Tiene que practicarse. Lo dijimos en clase, lo dije en el primer video, quizá en el segundo, que cuando se suba también. En los videos de desarrollo de guía, multiplique, divide, multiplique, divide, multiplique, divide. Siempre a mano, jamás use calculadora. Si son ejercicios PAES, porque están pensados para hacerse a mano. ¿Ya? 9 por 4 debería ser 36. Guardo 3. 9 por 1 es 9, más 3, 12. O sea, se dan cuenta, saqué el A y el B por separado y me preguntaron A por B. Estén atentos, podrían haberle preguntado cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale la suma, la resta, si lo divido, no sé. Pero era la multiplicación. Bueno, y acá les dejamos algunos ejercicios resueltos. Muy rápido lo voy a resolver. En una panadería con 80 kilos de harina, obtengo 120 kilos de pan. O sea, harina, pan. Si ocupo 80 de harina, tengo 120 de pan. ¿Cuánta harina necesito? X. Si es que quiero hacer 150 de pan. Ejercicio tipo 2, como le llamaba yo. ¿Se acuerdan? Sencillo. No es que sacar una constante de proporcionalidad, sino que sacar una cantidad para que se cumpla la constante de proporcionalidad. Y la pregunta es, ¿qué tipo de proporcionalidad quiero o está ocurriendo acá? Si uso más harina, ¿me va a resultar más pan? Sí, van por el mismo lado. Proporción directa. Entonces, la respuesta es multiplicar cruzado. 80 por 150 dividido en el 120. Simplifique, se va a demorar un año. Chao con los ceros. 80 por 15 partido en 12. Como son multiplicaciones y divisiones, puedo manosearla en el sentido de moverlas para acá, para allá, en el orden que yo quiera. ¿Ya? 15 y 12 es simplificable totalmente. Por 3. Y acá me queda 80, 5 y 12 dividido en 3 es 4. Y el 80 con el 4 también lo puedo simplificar por 4. 80 dividido en 4 es 20. Y abajo me queda un 1. Porque 4 partido en 4 es 1. Y 20 por 5 es 100. Entonces, mire, por los medios que usted estime conveniente, me tiene que plantear esto y decirme que vale 100. Si quiere lo hace por la vuelta larga y divide todo al final, no lo recomiendo, o va simplificando. A lo mejor no va a simplificar tanto como yo, que soy más como carnicero para hacer esto. Soy más, simplifico todo lo que puedo. A lo mejor usted va a simplificar una o dos veces y va a multiplicar esos números y filo, pero el resultado es 100, inequívocamente.
Y ahí está explicado cómo lo hicieron. Pero no ponen la tabla, po, te lo explican con palabras. A lo mejor a algunos les sirve la explicación, que es buena, y lo hace. Hay muchas formas. A mí me gusta el de la tabla. Otro. Un vehículo recorre un trayecto entre dos ciudades con una rapidez de 80 kilómetros hora. Y se demora. O sea, tengo rapidez y tiempo. O sea, si voy 80 kilómetros por hora, me demoro 30. Esto está en minutos. Bueno, si quieren ser más quisquillosos, y esto está en kilómetros hora. ¿Cuántos minutos me habría demorado X si es que hubieran dado a 100? Y usted se pregunta, ¿qué tipo de variable es? Si voy más rápido, ¿me demoro más o me demoro menos? No, si voy más rápido, me demoro menos. Obvio. Si es que es la misma distancia. O sea, no, en toda situación. Entonces son inversas. Sube una, la otra baja. Por lo tanto, la multiplicación no es cruzada, no es 30 por 100. Es de lado, 80 por 30. Y eso se divide por el que sobra. Mato ceros. Y me queda 8 por 3 dividido en 1. O sea, 24. Pero ojo acá, no se equivoque. ¿Qué es 24? 24 minutos me demoro en el trayecto si es que lo hago a 100 kilómetros. Pero me preguntan cuánto me demoro ahora andando a 100 o la diferencia. Ojo. ¿Cuántos minutos menos? Entonces, si antes me demoraba 30 y ahora me demoro 24, ¿cuánto tiempo ahorré? 6 minutos. Entonces, el cálculo siempre es el mismo. Les va a dar ese número, perfecto. Pero interprete, ¿le están preguntando el 24 o hay que hacer algo más con ese 24? Y eso es planteamiento, comprensión lectora. Entonces, ojo ahí. Así que eso es todo la clase, con su ejemplo, los tipos de ejercicios. Espero haberle ayudado en su guía o videos resueltos de guía también, ensayos, talleres, lo que haya subido hasta esta fecha que lo esté viendo. Van a ser ejercicios iguales, del mismo tipo, pero a veces con más texto, con más trampas, pero el foco de plantear la tabla, el foco de hacer el pozo acumulado, sacar la constante de proporcionalidad, volver a multiplicar según cómo se repartió eso, que no es en partes iguales, por eso en proporción, se hace siempre igual, po, ¿ya? Entonces ahí tienen unos ejemplitos y eso sería todo. Así que espero hayan entendido y a seguir practicando esta materia.